8 de noviembre del 2016. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Hoy son nuestros invitados Guillaume Long, canciller de la República, la visita de Estado del presidente de China, Xi Jinping, y la elevación de relaciones de Asociación Estratégica Integral. China es el principal prestamista y comprador de petróleo del Ecuador, así como su tercer socio comercial con una balanza favorable. Lo vamos a examinar. También estará en nuestros estudios Marianne Van Steen, embajadora de la Unión Europea en el Ecuador. El acuerdo con la Unión Europea mantiene el acceso preferencial de nuestras exportaciones de camarones, atún, flores, cacao y mejora el acceso del banano en reciprocidad. ¿Qué recibirá la Unión Europea del Ecuador? Lo analizamos. Y además, José Ayala Lazo, ex canciller de la República, que firmó la paz con el Perú. El legado histórico del presidente Sixto Durán, que contribuyó decididamente al proceso de paz, reconociendo a los garantes del protocolo del Río sin dar un paso atrás en las alturas del Cenepa. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días. ¿Cómo te va? Muy bien, Estefi. Buenos días. Buenos días a todos. En septiembre de 1964, hace 52 años, gobierno de la Junta Militar, el presidente de Francia, Charles de Gaulle, visitó el Ecuador. No se registran otras visitas de jefes de Estado de países considerados potencias mundiales. Sí, en esta categoría solo incluimos a los que tienen poder de veto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. China es hoy política y económicamente la segunda potencia mundial y se ha convertido durante la administración del presidente Rafael Correa en principal socio estratégico, primer prestamista del gobierno, primer comprador de petróleo y tercer socio comercial. La visita de Estado del presidente Xi Jinping marca un hito en esta relación. Con el canciller Guillaume Long abordaremos los principales aspectos de esta relación que se estrecha más con esta visita. Canciller, buenos días. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días. Muchas gracias por la entrevista. Asociación Estratégica Integral es el más alto nivel que contempla China en sus relaciones bilaterales. En esta gira el presidente Xi Jinping visitará Perú, que ya la tiene con un TLC incluido, y en Santiago de Chile, con quien tiene un TLC desde 2005. Elevará también las relaciones a esa categoría. Ayer se firmó con el Ecuador el acuerdo elevando las relaciones a nivel de Asociación Estratégica Integral. Esta elevación de relaciones, ¿qué agrega al nivel que ya teníamos, que era de Asociación Estratégica solamente? Bueno, yo quisiera remarcar lo que usted señalaba, ¿no? Digamos, la naturaleza histórica de esta visita de Estado. Usted hacía una referencia a la última visita de Estado, quizás de esa envergadura. Yo creo que realmente es un gran logro diplomático por parte del Ecuador, la visita del presidente Xi Jinping. Es fundamental, es una gira de apenas, que va a realizar el presidente chino a apenas 3 países y además en el marco de una cumbre APEC que se realiza en Perú, entonces en realidad solamente a 2 países adicionales más allá de la cumbre, y uno de ellos es Ecuador, y creo que es uno de los importantes logros del Ecuador en estos 10 últimos años, haber conseguido una relación de tanta cercanía, fraternidad, estratégica, con el país que más crece en el mundo, con el país que más liquidez tiene en el mundo, más de 10 veces más que Estados Unidos, y con un país que está llamado a jugar un rol fundamental en las relaciones internacionales en este siglo. Así creo que es un logro muy importante, es un día histórico que recordaremos, valga la redundancia, en la historia del Ecuador para los años y las décadas venideras. Y creo que hemos conseguido elevar la relación a, digamos, un nuevo estatus, el estatus más alto para las relaciones bilaterales de China, Asociación Estratégica Integral. El año pasado habíamos conseguido, más bien en enero del 2015, habíamos conseguido una asociación estratégica, ahora una asociación estratégica integral, que significa pues un mayor compromiso a nivel político, a nivel económico, a nivel comercial, por supuesto a nivel de inversiones. Lo que más nos interesa con China, evidentemente, son inversiones que nos ayuden a ir hacia el horizonte que nos hemos planteado, es decir, cambiar nuestra matriz productiva, alejarnos de las materias primas, poder tener una economía cada vez más diversificada, cada vez más sofisticada. Creo que eso es el tenor de las conversaciones que hemos tenido ayer. Algunos de esos aspectos. China, además, es el tercer socio comercial del Ecuador
después de Estados Unidos y la Unión Europea. La balanza comercial registra un déficit sistémico para Ecuador. En 2015 el Ecuador exportó a China 723 millones de dólares frente a 3.087 de importaciones chinas, un déficit de 2.364 millones. ¿Qué se ha previsto para reducir ese enorme déficit? Hay algunos acuerdos de preferencias comerciales, recíprocas que se van a poner en marcha. ¿Qué se ha podido concretar o qué se está explorando en ese terreno? Bueno, estamos trabajando con China para reducir ese déficit. Es importante para nosotros. El presidente Correa lo volvió a remarcar en la reunión ampliada y en la reunión privada con el presidente Xi Jinping ayer. Importante que ellos entiendan eso, que obviamente para una economía dolarizada somos vulnerables. Cuando entran demasiadas importaciones salen demasiados dólares y hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Tengo que decir que la parte china entiende eso, no están empujando a que bajemos, a que dejemos de entrar, digamos, todo de la noche a la mañana. Eso no es del interés. Pero creo que hay que matizar esa parte comercial con la parte de inversiones, ¿no? Bueno, eso exactamente es muy importante porque, por ejemplo, sí. Centrales hidroeléctricas, obras de riego, control de inundaciones, hospitales, carreteras y el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 han sido financiados por China. Pero en ese financiamiento existe una relación de prestamista, no de inversionista de riesgo. No existe una tasa de interés concesional ni tampoco largo plazo para el pago. ¿Se prevé reestructurar esa deuda que llega a 8.000 millones, el 8% del PIB? Bueno, habría que ver exactamente cuál de los proyectos, porque todos los proyectos son muy diferentes, además son proyectos altamente rentables que tienen una tasa de retorno en muchos casos mayor a la tasa de interés, pero mi punto era de que, claro, la balanza comercial que puede ser negativa, que significa salida de dólares, se compensa de alguna manera por entrada de dólares a través de financiamiento, a través de inversión y a través, también lo acabamos de ver el día de ayer, de la mayor cooperación no reembolsable de la historia del Ecuador, 150 millones de dólares no reembolsables, eso nunca había pasado en la historia del Ecuador, para la reconstrucción de la provincia de Manabí después de acuerdo con la magnitud también de la cooperación, ¿no?, global, digamos. Ahora, sí, 8% del PIB es una cifra más que manejable, es, digamos, en el caso de los Estados Unidos estamos viendo una dependencia de financiamiento chino igual o mayor, realmente siempre y cuando la deuda no sea para financiar gasto corriente, sino que sea para proyectos que son estructurales para el país o incluso que son altamente rentables para el país y para China, para ambas partes, no hay ningún problema, ¿no? Les recuerdo que la deuda externa ecuatoriana está alrededor del 24% del PIB, la deuda pública el 33%, bueno, en Estados Unidos la deuda pública el 104% del PIB, es decir, muchísima más alta. Entonces, yo creo que habría que ver cómo se maneja su propia deuda, digamos. Y China también es hay mucha deuda de Estados Unidos, así es, no hay que olvidar. Así es, el principal acreedor, y creo que ese es un poco el carácter que está jugando China a nivel mundial, con muchísima liquidez, con muchísimas reservas, y qué bueno que nosotros podamos tener esa relación de cercanía, porque lo que un país en desarrollo o en vía de desarrollo más necesita es liquidez. Y le cuento que muchas veces, cuando converso con mis colegas en la región, en América Latina, cancilleres de diferentes países de América Latina, se están acercando a Ecuador, nos están diciendo, bueno, ¿cómo lo están haciendo? ¿Cómo están manejando las relaciones con China? Bueno, pero incluso algunos, voy a dar China nombres, nos están diciendo, nos pueden ayudar región, a acercarnos, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que Ecuador puede sentirse orgulloso de esta relación muy cercana con China. China va a visitar 3 países, uno para una cumbre, realmente los 2 otros incluyen al Ecuador, creo que es un hito histórico. Hay 90 empresas de China trabajando en los sectores petrolero, minero y de la construcción. En minas y petróleo hay inversión directa, ese es prácticamente el único sector donde hay una inversión directa. Hay proyectos para ampliar la inversión de riesgo en minas y petróleo. ¿Se concretará, por ejemplo, el financiamiento para la refinería del Pacífico? Bueno, firmamos 11 convenios el día de ayer, el convenios de financiamiento, hay convenios de sectores estratégicos, mineros, pero también cultura. Hay este convenio para, digamos, una cooperación no reembolsable para la reconstrucción después del terremoto, hospitales y viviendas. Hay una serie de áreas. Por supuesto, hablamos también con el presidente Xi Jinping de la refinería del Pacífico. Eso avanza bien. Evidentemente es una inversión inmensa, no se logra de la noche a la mañana, pero consta una referencia a la refinería del Pacífico en la declaración conjunta de ambos presidentes y obviamente fue una parte sustancial de las conversaciones del día de ayer. Hay negociaciones que son a nivel de empresas, que no necesariamente están en el ámbito político, pero de todas formas creemos que eso avanza a paso
paso avanzado y obviamente estas visitas sirven para eso, ¿no? Para acelerar las cosas que se están conversando a nivel técnico. Claro, especialmente el contacto entre los presidentes es fundamental para ese tipo de acuerdos. Ahora, el Ecuador ha votado en bloque con China en la Asamblea de Naciones Unidas en junio de 2012 contra un proyecto de resolución condenando a Siria y en noviembre de 2014 apoyando a Corea del Norte. ¿Existe también algún condicionamiento o entendimiento político del principal prestamista de la República sobre eso? No, de ninguna manera, y de hecho habría que revisar, porque creo que el dato no es correcto, me parece que habría que revisar bien la resolución, porque hay muchas resoluciones, pero me parece que se refiere usted a abstenciones ecuatorianas. Bueno, fueron cuando nos abstenciones, justamente contrariando la tradición del Ecuador de que no se había abstenido en esos temas de derechos humanos, digamos. Porque Bueno, los dos temas eran de nos derechos abstenemos humanos. cuando creemos que hay una politización o un uso político de los derechos humanos y hay que ver exactamente qué tipo de votación, porque eso sería demasiado sencillo explicarlo así, pero de lo que sí le quiero decir que de ninguna manera hay condicionamiento político y esa es una de las ventajas de trabajar con China. No hay condicionamiento político para, digamos, el financiamiento o para la cercanía. Ahora, sucede que en muchos aspectos a veces, bueno, podemos coincidir, incluso en el ámbito multilateral, en el seno de las Naciones Unidas, pero condicionamiento, como sí ha habido en la historia de nuestro país por parte de otros, sobre todo de ciertas potencias, de que tiene que votar así o si no, no te vamos a ayudar por acá, eso nunca hemos recibido por parte de China. Es un honor a la verdad, es la verdad, lo tengo que decir. Guillaume Long, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Muchísimas gracias. Son las 7 de la mañana con 12 minutos, tiempo de ir a una pausa y cuando regresemos estará Marianne Van Steen, embajadora de la Unión Europea en el Ecuador, para hablar sobre el acuerdo con la Unión Europea que mantiene el acceso preferencial de nuestras exportaciones de camarones, atún, flores, cacao y mejora el acceso del banano, pero todo esto en reciprocidad. ¿Qué recibirá entonces la Unión Europea del Ecuador? Lo vamos a analizar al volver. Quédese usted en nuestra sintonía. 7 de la mañana con 19 minutos. Marianne Van Steen, embajadora de la Unión Europea. Bienvenida a Contacto Directo. Muy buenos días. Buenos días, gracias por acompañarnos. Una vez que Ecuador firmó el acuerdo multipartes con la Unión Europea, se sumó al acuerdo firmado por Perú y Colombia y pasamos del SGP Plus con preferencias arancelarias como concesiones unilaterales para Ecuador a un convenio que es recíproco. ¿En qué consiste esa reciprocidad en cuanto a lo que puede aportar la Unión Europea para Ecuador, pero también lo que le interesa a la Unión Europea de Ecuador? Sí, bueno, muchas gracias por la entrevista, muchas gracias por esta primera pregunta. De verdad, yo pienso que es muy importante destacar que este acuerdo es como bastante histórico, es un momento histórico, porque está cambiando las relaciones entre la Unión Europea y este país, en el sentido que ahora damos un acceso preferencial al mercado europeo, pero nosotros podemos decidir a cualquier momento de quitar este acceso preferencial. Una vez que el acuerdo entra en vigor, no va a ser así. El acuerdo va a dar un acceso preferencial al mercado de la Unión Europea, que es un mercado bastante grande, para siempre, ¿no? Entonces va a dar un marco legal, jurídico, muy estable, y eso es en el interés de este país, pero también es en el interés de la Unión Europea, por supuesto, porque el marco estable va a generar confianza, para los operadores económicos. Lo que quieren ellos es de verdad que pueden planificar a largo plazo, ¿no? Entonces yo pienso que realmente el acuerdo va a tener dos impactos muy importantes. Por supuesto, esperamos que los flujos comerciales de un lado por otro lado van a incrementar, pero aún más yo pienso que el marco estable jurídico va a llegar a unas inversiones sumamente importantes en este país, que va a ayudar a este país también para ampliar su matriz productiva, que yo pienso que es sumamente importante. Claro, y sin duda la estabilidad aporta en lo que respecta a la inversión. Ahora, Ecuador tiene una balanza favorable con la Unión Europea, que es el principal destino de nuestras exportaciones no petroleras. Exportamos mucho más de lo que importamos: atún, banano, camarón, cacao, flores. De su lado, en cambio, ¿qué productos podrían también a raíz de este acuerdo resultar interesantes para vender a Ecuador?
Bueno, hay una serie de productos, pero antes de mencionarlos, yo pienso que es importante también tener en cuenta que es un acuerdo que toma en cuenta un poco el nivel de desarrollo diferente entre Ecuador y la Unión Europea. Entonces, a partir del primer día, lo que vamos a ver es una apertura total para los productos industriales y los productos de pesca de Ecuador que van a entrar en el mercado europeo sin pagar ningún arancel. Pero por el otro lado, la Unión Europea, antes de poder entrar sus productos aquí en este mercado, va a tener que tener un poco de paciencia. Depende un poco de los productos. Por ejemplo, los vehículos va a ser como una periodo de transición de 7 años. Entonces, no va a ser a partir del primer día. Hay algunos productos, sí, yo pienso que, y va a ser en el interés también de los consumidores ecuatorianos, que van a entrar sin pagar ningún arancel a partir del primer día por el lado europeo. Y es, por ejemplo, son licores, vinos, espumantes, también manzanas, alcachofas. Entonces, es importante destacar que hay un interés por parte de la Unión Europea de importar sus productos aquí, pero el interés más grande yo pienso que de verdad son las inversiones que pueden venir aquí y inversiones que realmente van a ser importantes porque siempre vienen con una transferencia tecnológica y eso va a ayudar también a los pymes aquí para poder ampliar un poco los productos que están exportando al mercado europeo. El mercado único de la Unión Europea es el mercado agrícola más grande, pero claro, no producen lo suficiente de lo que importan de nuestros países. De su lado, estamos hablando de bienes de capital, en cambio, de maquinaria, automotores. ¿De qué dependerán a lo que usted se refiere, ¿no? De que gradualmente podamos beneficiarnos también más de ese mercado, porque sí, no es en gran magnitud, pero no deja de ser una oportunidad. No, por supuesto, pero en términos de productos de verdad, es que yo no he mencionado, con las inversiones también van a venir, vamos a introducir también maquinaria, productos químicos, productos intermedios que van a ayudar efectivamente a emplear el matriz productivo, ¿no? Entonces, eso sí yo pienso que es sumamente importante. Por lo que es el potencial del mercado europeo para los productos ecuatorianos, de verdad yo pienso que es importante decir que los productos que ya están exportando los exportadores ecuatorianos en el mercado europeo ya son muy competitivas y por supuesto estos productos van a continuar a ser exportados a este mercado y también van a haber una aumentación bastante, yo pienso, importante. Pero lo más de lo que yo veo del acuerdo es que hay una potencia de este mercado que quizá no ha sido explotada hasta ahora. Por ejemplo, bueno, un ejemplo que ya lo mencioné antes es el cacao. Es uno de los mejores cacaos del mundo. Entonces, quizá no exportar el cacao, pero exportar el chocolate. Bananos. Yo pienso que este país realmente es probablemente el exportador de bananos más importante en el mundo, pero quizá deberíamos ver un poco un cambio también y exportar, además de los bananos, además de los productos primarios, chifles o mermeladas o productos más transformados, ¿no? Yo pienso que ahí realmente hay un potencial y bueno, estoy muy feliz de haber escuchado antes que efectivamente el mercado europeo, el destino, es el destino más importante para los productos no petroleros. Yo pienso que además de los productos primarios también se puede aprovechar de este mercado para exportar productos diferentes que más son elaborados. Nuevos, Ahora, claro, llegando a un Sí. acuerdo comercial que permite el acceso a la oferta nacional exportable sin aranceles, pues ya no tiene sentido imponer sobretasas como las que se aplicaron aquí a unas 2.700 subpartidas. Ese fue un tema que estuvo en discusión durante el acuerdo. Las sobretasas definitivamente no pueden postergarse más allá de la fecha que ya quedó establecida, embajadora. Bueno, de verdad nosotros hemos visto estas sobretasas y por supuesto es algo que a nosotros no nos gusta, pero también entendemos muy bien la situación en el país, entendemos muy bien que es un país dolarizado, entendemos muy bien que aquí había un terremoto y de verdad hay algunos bueno, argumentos que han justificado también estas tasas.
Pero de verdad, en el marco de un acuerdo comercial, nosotros consideramos que es importante que se eliminan. Y hemos tenido muchas discusiones con el gobierno, con el Ministerio de Comercio en particular, para hablar sobre este tema. Y el gobierno nos ha compartido un cronograma y ya un primer pase se hizo en el mes de octubre y tenemos toda la confianza que el segundo paso, que va a ser en junio del año próximo, que se va a cumplir. Pero por supuesto, en el marco del acuerdo, todo lo que nos preocupa, que ahora es mucho menos que antes, porque realmente hemos visto un trabajo excelente los últimos meses. Y bueno, quisiera aprovechar también para agradecer al ministro Cassinelli, que realmente ha trabajado mucho con nosotros. Pero por supuesto, una vez que entra en vigor el acuerdo, vamos a continuar a trabajar en conjunto. Si hay problemas, lo discutimos. Tenemos un diálogo, tenemos toda una institucionalidad en el marco del acuerdo, y ahí, bueno, va a ser importante también de seguir este tema. Y este acuerdo comercial, hay que aclararlo, con la Unión Europea, no incluye en este caso el tema migratorio, ni la eliminación del requisito de la visa para que los ecuatorianos puedan viajar. Y esa aclaración hay que hacerla porque es distinto lo que ocurrió con Perú y Colombia en ese entonces. La petición del lado de Ecuador sí fue hecha, pero no hay fechas tampoco para una resolución en ese sentido. Bueno, muchísimas gracias por la pregunta, porque de verdad yo pienso que es importante clarificar la situación. Uno, no es una situación diferente con Perú y Colombia, porque cuando entró en vigor el acuerdo multipartes con estos dos países, tampoco, no había liberalización de la visa Schengen, ¿no? De verdad ha abierto una discusión que también ahora tenemos con este país también. El gobierno ha solicitado también una liberalización de la visa Schengen y lo estamos evaluando. Pero hay que destacar que no hay un vínculo directo, no hay un artículo en el acuerdo que dice que sí vamos a liberalizar. Sí hay un artículo que dice que vamos a tratar a facilitar el acceso de hombres de negocios, porque de verdad puede ser más difícil si quieren viajar y hacer sus negocios, eso sí, pero la liberalización de la visa Schengen para todos los ciudadanos ecuatorianos no es parte del acuerdo. Lo que no quiere decir tampoco que no lo estamos trabajando. Estamos evaluando la solicitud que ha sido hecha por el gobierno ecuatoriano en el mes de febrero, y la semana próxima también tenemos un diálogo político entre Ecuador y la Unión Europea, y también es un punto en la agenda. Es algo que vamos a seguir con mucha atención, pero no es inmediato, no ha sido inmediato tampoco para Colombia y Perú. Y ojalá vamos a poder ellos hacer lo consiguieron, fue después de que se firmó un acuerdo comercial, y ya dadas esas estrechas relaciones, pues fue una petición que en el contexto político de ese entonces facilitó que sí se pueda dar en esos dos casos. No es lo mismo ahora. Así es. Bueno, yo pienso que sí. En todo caso, yo pienso que la petición o la solicitud que ha hecho el gobierno ecuatoriano bueno, tiene la misma atención en la Unión Europea que cuando Perú y Colombia lo han hecho. Entonces realmente yo pienso que el acuerdo comercial puede dar como un incentivo, ¿no? Un ímpetus para dar más atención a este tema. Únicamente quería destacar que no es un parte del acuerdo, no es como una consecuencia lógica, pero de verdad yo pienso que hay una apertura para evaluar la solicitud. Y bueno, ustedes probablemente conocen un poco lo que es el contexto político en la Unión Europea. Entonces yo pienso, y el mensaje que estamos pasando también al gobierno ecuatoriano, es que hay que prepararse, porque hay también algunos criterios que son más técnicos, ¿no? Hay que prepararse. Si el día llega que tenemos ¿cómo decirlo?, un contexto político quizá un poco más abierto, que podemos ir adelante lo más rápido que posible. Son algunas de las observaciones de Marianne Weinstein, embajadora de la Unión Europea, acompañándonos hoy aquí en Contacto Directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a usted. A usted. 7 de la mañana con 31 minutos, nos vamos a una pausa, y al regresar ya en nuestros estudios José Ayala Lazo, ex canciller de la República, que firmó la paz con el Perú. El legado histórico del presidente Sixto Durán, que contribuyó decididamente al proceso de paz, reconociendo a los garantes del protocolo de Río sin dar un paso atrás en las alturas del CENEPA. Regresamos, quédese usted en nuestra sintonía.
La muerte del presidente Sixto Durán ha despertado el recuerdo de su legado histórico. El protocolo de límites de Río de Janeiro, firmado el 29 de enero de 1942 y ratificado por el Congreso Nacional el 26 de febrero del mismo año, tuvo 18 años de demarcación, quedando pendiente un tramo de 78 kilómetros hasta agosto de 1960, el que el presidente Velasco Ibarra, en su cuarta presidencia, lo declaró nulo. En consecuencia, los países garantes, Estados Unidos, Brasil, Argentina y Chile, fueron desconocidos y la diplomacia ecuatoriana los llamó países amigos durante 35 años, hasta que en enero de 1995, frente al conflicto del Cenepa en la cordillera del Cóndor, Sixto Durán tuvo la valentía de reconocerlos como garantes, lo cual fue decisivo para que el 28 de octubre de 1998 se firme el Acta de Brasilia, que determinó definitivamente el territorio de la República y la paz con el Perú. José Ayala Lazo, canciller que negoció y firmó el Acta de Brasilia, está con nosotros. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo. Cuando usted ingresó a la carrera diplomática, el Ecuador ya había declarado nulo el protocolo y desconocido a los garantes. ¿Cómo condicionó eso a la política y a la diplomacia ecuatoriana durante casi 3 décadas? El principal problema internacional que ha afrontado nuestro país en su historia ha sido el problema territorial con el Perú. Este problema demoró casi 180 años en resolverse y condicionó la política y la diplomacia ecuatoriana a lo largo de toda nuestra historia republicana. Esa situación se agudizó desde cuando en el año 42 se suscribió el protocolo de Río de Janeiro y tuvo un cambio de orientación cuando en 1960 el presidente Velasco Ibarra declaró la nulidad del protocolo. Desde entonces se produjo una especie de guerra de mapas, porque el Ecuador aducía que su territorio llegaba hasta la desembocadura del Ambiacu en el Amazonas, es decir, éramos soberanos sobre todo el curso alto del río Amazonas, y el Perú en cambio anunciaba la validez del protocolo de Río y en consecuencia negaba la existencia de un problema. No era posible ni siquiera abrir un diálogo porque el Perú se negaba terminantemente a ello, aduciendo que el único problema era la terquedad y resistencia del Ecuador para cumplir un tratado internacional. Esa fue una realidad que vivió constantemente la diplomacia ecuatoriana prácticamente hasta el año 95. O sea, 35 años. Ese condicionamiento de la nulidad fue tan pesado que el mismo presidente Velasco Ibarra en su quinta presidencia en 1968 planteó una salida honorable a la tesis de la nulidad. Y en 1991 el presidente Rodrigo Borja presentó a Naciones Unidas la tesis del arbitraje papal, pero siempre tratando a los garantes como países amigos. Pero fue eso preparando el ambiente para la decisión del presidente Sixto Durán, que realmente rompió un tabú, porque no se podía jamás decir que se reconocía el protocolo. En efecto, desde el año 60 y sobre todo desde la década de los 80, los gobiernos ecuatorianos trataron de abrir un diálogo para conversar con el Perú acerca de este gravísimo problema. De alguna manera eso se avanzó en la época del triunvirato militar. Hubo una reunión en Washington propiciada por el presidente Carter, en la que los presidentes, los jefes de gobierno Morales Bermúdez del Perú y Poveda Burbano del Ecuador, intercambiaron puntos de vista e inclusive en un papel informal se señaló cuál podría ser una línea aceptable de frontera entre ambos países. Pero eso no culminó de manera alguna. Hubo factores positivos que contribuyeron a que se pudiera iniciar una negociación de fondo y se pudiera suscribir, como en efecto se suscribió la paz final del año 98. Entre esos factores fue determinante la gestión del presidente Rodrigo Borja, que propuso el arbitraje del Papa. No fue aceptado por el Vaticano por razones obvias. No podía el Vaticano aceptar un arbitraje si ambas partes de la contienda no se lo pedían, y el Perú se oponía radicalmente a un arbitraje. Pero eso contribuyó a abrir. Claro, se firmó el Acta de Brasilia, pero
hay datos históricos. El presidente Fujimori mantuvo hasta el final como as en la manga la opción bélica. ¿De qué manera el compromiso de los garantes facilitó la culminación del proceso y de que no se vuelva a plantear una solución bélica que como normalmente se establecen los mapas entre los países? Los países garantes tuvieron una actuación importante, pero a lo predominante fueron los factores creados por la política y la diplomacia del Ecuador. En primer lugar, repito, el planteamiento del doctor Borja. En segundo lugar, un hecho histórico, los presidentes ecuatorianos buscaban un acercamiento hacia el Perú. En tercer lugar, la guerra del Cenepa. La guerra del Cenepa, al terminar con un triunfo claro ecuatoriano, permitió abrir los ojos a una realidad y negociar con dignidad, pero también con objetividad. Y eso permitió entonces que el presidente Sixto Durán Ballén anunciara no el reconocimiento de la validez del protocolo, sino el reconocimiento de la vigencia del protocolo. Eso le llevó al mismo tiempo a reconocer que los llamados países amigos en gobiernos anteriores eran efectivamente países garantes. Con una responsabilidad que cumplir. Claro, un garante es diferente Claro. que un amigo que interviene Ciertamente. de buenos oficios. Pero hay un hecho histórico que no se ha dicho. El presidente Durán Ballén dijo ni un paso atrás porque no estamos en territorio peruano o hipotéticamente de lo que ellos llaman peruano. Pero ¿cuál fue realmente la realidad? ¿Estábamos o no en la cordillera oriental que no era realmente dentro de la delimitación que le correspondía a Ecuador? ¿Estuvimos o no cuando decidimos no dar el paso atrás? ¿Estábamos o no realmente en qué línea? Ese era realmente el corazón del problema. El Ecuador sostenía que no habiendo un solo divorcium aquarum entre el río Santiago y el Zamora, había que negociar la frontera y en consecuencia, cuando el protocolo de Río de Janeiro habla del divorcium aquarum, el Perú decía ese divorcium aquarum es la cordillera del Cóndor y consideraba que como territorio suyo todo cuanto se encontraba al este de la cordillera del Cóndor. El Ecuador decía no hay un solo divorcium aquarum y en consecuencia, como no se ha negociado una nueva línea, no es la cordillera del Cóndor el límite entre ambos países. De modo que el Ecuador se encontraba en la guerra del Cenepa en territorios que legítimamente consideraba ecuatorianos y el Perú consideraba peruanos. Pero esa decisión fue la que en definitiva marcó la línea para llegar al Acta de Brasilia. Cuando se produjo ya la decisión por parte de los garantes, el arbitraje en el que tomaron parte los garantes, le dieron la razón al Perú en ese caso. Y por esta razón el Ecuador tuvo que aceptar el dictamen de los garantes previamente avalado por los congresos del Ecuador y del Perú. Pepe Ayala, gracias por su participación en Contacto Directo. Encantado, gracias Alfredo. Estefi. Concluimos así esta emisión de Contacto Directo. A ustedes, como siempre, gracias a su confianza y sintonía. Nos vemos el próximo lunes.